Vamos a iniciar el estudio de la derivada de una función. La derivada de una función la podemos obtener a partir de dos formas. Una de ellas es la definición formal de la derivada, y otra forma es el cálculo con teoremas, o sea, los teoremas sobre derivada. Los teoremas sobre derivadas nos permiten calcular la derivada de una manera mucho más directa y mucho más sencilla. La definición de una derivada está apoyada en los límites y la definición es evidentemente más complicada. Por lo tanto, necesitamos recordar nosotros los teoremas. Sin embargo, un teorema se va a generar a partir de la definición formal. Entendemos la derivada de una función como la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto determinado. Si nosotros hablamos aquí de pendiente, debemos entender el concepto geométrico que nos dice que la pendiente se calcula al conocer dos puntos de una recta. Necesitamos dos puntos para calcular la pendiente. Y sin embargo, la definición nos dice pendiente de la recta tangente. La tangente nada más toca en un punto. Entonces tenemos aquí dos conceptos diferentes que aparentemente no concuerdan. Para la pendiente necesitamos dos puntos y en la tangente solamente tenemos un punto. Entonces tenemos ese conflicto. Si nosotros estamos calculando la pendiente, sería como para una secante, y nosotros tenemos una tangente porque tiene un punto. Entonces lo que sucede es que esa secante se va convirtiendo en una tangente acercándonos, tomando distancias infinitamente pequeñas, y eso nos va a generar un límite. Entonces, al combinar o al relacionar estos dos conceptos en dicha interpretación geométrica de la derivada y utilizando el concepto del límite, que es el previo para la derivada de una función, llegamos a la siguiente definición. F de x es igual al límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x cuando delta x se acerca a cero. Esta es la definición de una derivada. F' de x, esta comita representa la derivada, es una notación. Hay diversas notaciones para derivada, esta es la más sencilla. Entonces la derivada de x es igual al límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x cuando delta x se acerca a cero. En este caso, delta x, o este triangulito x, representa un incremento infinitamente pequeño y se le da delta x. Podemos esbozar o tener una idea de lo que significa ese delta x si nosotros esbozamos una gráfica. Tenemos una curva cualquiera. A esa curva le queremos calcular la pendiente de la tangente. Imaginémonos nosotros que la tangente es así. Pero para calcular la pendiente de esa tangente necesitamos dos puntos y la tangente solamente tiene un punto. Entonces, ¿qué hacemos? Que tomamos secantes. Esta secante es una secante inicial, acercamos la secante y esas secantes van a tener como límite a la tangente. Entonces, ese límite va a ser la derivada. Bueno, entonces avanzamos. En este caso, delta x representa un incremento infinitamente pequeño. Debemos entender que f de x o f' de x significa derivada de la función f. Podremos entonces derivar las funciones con la anterior definición. Ahora vamos a los ejemplos. Esta fue una interpretación geométrica, evidentemente necesita mucho más detalle. Aquí lo que queremos es hacer ejercicios. Ejemplo 1. Derivar la función f de x igual a 3x cuadrada más 4x. Si nosotros sabemos que f de x es igual a 3x cuadrada más 4x, necesitamos calcular f de x más delta x. ¿Cómo le vamos a hacer? Donde aparece la letra x o la variable x, vamos a agregarle el delta x, le vamos a sumar delta x. Aquí aparece la x dos veces, por lo tanto lo vamos a agregar dos veces. Los demás elementos, el coeficiente, el exponente y este coeficiente van a quedar exactamente igual. Entonces nos queda el 3, agregamos o escribimos en lugar de x, escribimos x más delta x y todo está elevado al cuadrado, más el 4 que se mantiene sin cambios, y en lugar de esta x escribimos x más delta x. Entonces ya tenemos f de x más delta x que necesitamos en el límite a partir del original f de x. Por definición, o la definición es
f' de x igual al límite cuando delta x se acerca a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Vamos a sustituir el valor f de x más delta x, lo acabamos de encontrar, es 3 por x más delta x al cuadrado más 4 por x más delta x menos f de x, que es la función original, 3x cuadrada más 4x y todo sobre delta x. Podemos confirmar, esto es f de x más delta x, lo confirmamos aquí arribita. Aquí está f de x más delta x y esto es f de x. F de x 3x cuadrada más 4x. Aquí está, porque es la función original. Por eso es que es muy importante tener claros los valores de las funciones, porque a partir de estos valores vamos a obtener la derivada. Ya que sustituimos, siempre va a ser límite cuando delta de x se acerca a 0, delta x es el incremento. Y ahora vamos a desarrollar. Desarrollamos, depende de cada ejercicio el tipo de desarrollo necesario. Aquí tenemos expresiones polinomiales, entonces hay que desarrollar el cuadrado de este binomio. Hay que multiplicar aquí, eliminar símbolos. Entonces es un trabajo algebraico. Desarrollamos primero el binomio y vamos a tener el 3 se mantiene, sería primer término al cuadrado es x cuadrada, más el doble producto del primer término x por el segundo término que es delta x, más segundo término delta x al cuadrado. Esto lo obtuvimos al desarrollar el binomio, este. Primer término al cuadrado, que es x cuadrada, más 2 veces primer término por el segundo, sería 2x delta x, más segundo término al cuadrado, que sería delta x al cuadrado. Desarrollamos nada más ese binomio, todo lo demás lo hemos dejado exactamente igual. Límite cuando delta x se acerca a 0, los otros dos términos sobre delta x. Aquí lo único que hicimos fue aplicar el cuadrado de la suma de un binomio. Ahora vamos a eliminar los símbolos de agrupación. 3 por x cuadrada nos da 3x cuadrada. 3 por 2 son 6x delta x, con su signo más. Bueno, más por más es más. 3 por delta x cuadrado nos da 3 delta x cuadrado. Aquí nos quedaría directamente más por más, nos da más 4x, más por más 4 delta x. Menos por más nos da menos 3x cuadrada, menos por más menos 4x, todo sobre delta x. Eliminamos entonces los símbolos de agrupación. Ahora vamos a simplificar. Podemos eliminar, si nos damos cuenta, vamos a poder eliminar, porque los signos nos lo permiten, los valores de 3x cuadrada con menos 3x cuadrada y el valor de 4x con menos 4x. Vamos a poder eliminar esos por signos. Los signos nos permiten eliminar. ¿Qué es lo que tenemos nosotros a continuación? Podemos observar que ya nada más nos quedó 6x delta x. Regresamos un poco. Nos quedó 6x delta x más 3 delta x cuadrada más 4 delta x. Son los términos que nos eliminaron. Aquí está. 6x delta x más 3 delta x cuadrada más 4 delta x sobre delta x y el límite cuando delta x se acerca a 0. Observamos que siempre se van a eliminar los valores de f de x. Siempre los valores de f de x se eliminan y nada más nos quedan los del desarrollo. Ahora, en estos tres términos podemos observar que aparece delta x en los tres. Por lo tanto, podemos factorizar por el caso del factor común, donde el factor común es precisamente delta x, porque aparece en el primero, en el segundo y en el tercer término. Entonces nos queda límite cuando delta x se acerca a 0 de delta x, que es el factor común, y que multiplica 6x, 3 delta x y 4, respetando sus signos. Sobre delta x, cuando delta x se acerca a 0. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a poder eliminar. ¿A quién vamos a eliminar? Vamos a eliminar delta x con delta x y nos va a quedar solamente el límite cuando delta x se acerca a 0 de 6x más 3 delta x más 4. Nosotros debemos recordar que ya no tenemos denominadores, ya podemos sustituir en forma directa y delta x se convierte en 0. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme escribirlo acá. Delta x se va a convertir en 0 este valor.
Aquí se va a convertir en 0 y entonces desaparece porque 3 por 0 es 0. Nos queda 6x más 4. El límite fue 6x más 4, lo que nos lleva a la conclusión de que la derivada va a ser 6x más 4. La derivada entonces de la función, aquí está, acá arriba, 3x cuadrado más 4x va a ser 6x más 4. Si nosotros lo hiciéramos por teorema, pues sería mucho más fácil porque lo único que hacemos es multiplicar el 2 por el 3 para que nos diera 6. Mantenemos la variable x. Al 2 le quitamos 1 y nos queda 1. Luego más, la derivada de x es 1, entonces este se convierte en 1 y 4 por 1 son 4. Nos quedaría 6x más 4, tal como nosotros acabamos de encontrar en todo este desarrollo. Pero bueno, estamos trabajándolo por definición y por lo tanto debemos hacer todo el desarrollo. Es mucho más largo y nos da el mismo resultado. Con esto podemos observar nosotros que es mucho más fácil recordar la derivada por definición. Y bueno, aplicar mejor los teoremas. Ejemplo número 2. Vamos a derivar la función f de x igual a 5x más 8. 5x cúbica más 8. Y bueno, si f de x es igual a 5x cúbica más 8, entonces f de x más delta x, que sería la segunda función a obtener, es 5 por x más delta x al cubo más 8. Aquí nada más estamos sustituyendo una vez delta x, porque nada más aparece aquí una x en la función original. En el ejercicio anterior aparecía 2 veces la x, por lo tanto sustituíamos 2 veces delta x, pero aquí nada más aparece una, por lo tanto nada más sustituimos. Entonces respetamos el 5. El x va a ser x más delta x y todo elevado al cubo. En el 8, insistimos, no ponemos delta x porque 8 no tiene x. En consecuencia, nada más fue una sustitución. La definición sabemos que va a ser límite cuando delta x se acerca a 0 de f de x más delta x, que sería esto, lo que está en oscuro, menos f de x, lo que está aquí en claro, sobre delta x. O bien, haciendo la sustitución, nos debe quedar esta expresión, 5 por x más delta x al cubo más 8, menos esta expresión. Entonces, vamos a ver, nos quedó 5 por x más delta x al cubo más 8, menos 5x cúbica más 8 sobre delta x en un límite cuando delta x se acerca a 0. Desarrollamos ahora el binomio, ahora tenemos un cubo. Cada ejercicio va a tener un desarrollo diferente. Entonces, aquí vamos a desarrollar un cubo. Respetamos el 5. Nos queda primer término al cubo, que es x cúbica, más el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo, que está acá, más el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado, más segundo término al cubo. Ya desarrollamos el cubo del binomio, respetamos el más 8, respetamos el menos 5x cúbica más 8. Porque ahorita vamos a eliminar los símbolos de agrupación. Aquí lo que aplicamos fue el cubo de la suma de un binomio. Todo sigue siendo límite cuando delta x se acerca a 0 sobre delta de x. Ahora vamos a eliminar los símbolos de agrupación y vamos a multiplicar 5 por x cúbica, 5 por 3, 5 por 3, etc. Y aquí también eliminamos el símbolo. Nos quedó 5x cúbica. Vamos a seguir haciéndolo acá. 5x cúbica más 15x cuadrada delta x más 15x delta x cuadrada más 5 delta x cúbica. Porque estuvimos multiplicando. Aquí está. Respetamos el 8 porque si no está en el símbolo, se respeta el 8. Y aquí menos por más menos, menos por más menos. Nos tiene que dar menos 5x cúbica menos 8. Aquí está, menos 5x cúbica menos 8. Todo sobre delta x en un límite cuando delta x se acerca a 0. ¿Qué vamos a poder eliminar nosotros? Porque ya dijimos que se tienen que eliminar los valores de f de x, que es menos 5x cúbica, se va a eliminar con más 5x cúbica. Menos 8 se va a eliminar con más 8. Siempre se eliminan los valores de f de x en este tipo de desarrollo. Entonces, continuamos y observamos nosotros que nada más nos van a quedar algunos valores que son 15x cuadrada delta x, 15x delta x cuadrada, 5 delta x cúbica. Son los valores que nos quedaron porque son los que no se eliminaron. Podemos volver a
indicar las eliminaciones. Elimino este, se eliminó este y entonces nada más nos quedaron esos tres términos en el numerador, todo sobre delta x en un límite cuando delta x se acerca a 0. Ya que eliminamos, continuamos con nuestro proceso de derivación y ahorita lo que corresponde es factorizar. Vamos a factorizar porque podemos observar que el delta x está en los tres términos. Está aquí y está aquí. Lo marcamos más. Aquí está delta x al cubo, delta x al cuadrado y delta x. Aparece delta x en los tres términos, por lo tanto lo podemos tomar como factor común. ¿Qué es lo que tenemos a continuación? Tenemos delta x como factor común, que multiplica a 15x cuadrada. Lo vemos acá. Delta x multiplica 15x cuadrada. Luego a esta delta x multiplicaría 15x por delta x, porque el cuadrado mantiene dos veces delta x. Aquí está. Y 5 que multiplica delta x al cuadrado, porque le estamos quitando 1, entonces nos queda cuadrado. Límite cuando delta x se acerca a 0, delta x por 15x cuadrada más 15x delta x más 5 delta x cuadrada sobre delta x. Factorizamos por factor común. Vamos a eliminar, ¿qué vamos a eliminar nosotros? Podemos eliminar delta x con delta x. Se eliminaron y ya nada más nos queda el límite ya sin denominador. Nos quedó el límite cuando delta x se acerca a 0 de 15x cuadrada. 15x cuadrada más 15x delta x más 5 delta x al cuadrado. Si nosotros sustituimos el valor, en este caso de delta x, lo vamos a sustituir aquí y aquí. Esto se hace 0, esto se hace 0, porque delta x vale 0, y nada más nos queda 15x cuadrada. En consecuencia, ya llegamos a la derivada finalmente. La derivada resultó ser 15x cuadrada. Es decir, la derivada de 5x cúbica más 8 es 15x cuadrada. También podríamos haberla calculado por teorema. Bueno, se va a poder hacer por teorema. El 3 se multiplica por 5, que nos da 15. Al 3 le quitamos 1 y nos queda 2. Y el 8 desaparece porque la derivada de una constante es 0. Entonces, de esa manera tenemos la derivada de la función. Tenemos ya dos ejemplos resueltos. Vamos a un tercer ejemplo que tiene ahora que ver con funciones trigonométricas. Es el desarrollo es diferente. Ejemplo número 3, derivar la función f de x igual a seno de x. Entonces, si f de x es igual a seno de x, aquí tenemos una vez la variable, vamos a sustituir una vez el delta x. Entonces, f de x más delta x nos queda seno de x más delta x. Esta x se convirtió en x más delta x. Aquí debemos desarrollar elementos de trigonometría. A diferencia de los ejemplos anteriores que eran elementos algebraicos, son elementos trigonométricos. La definición sigue siendo la misma. F' de x o la derivada de x es igual al límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x cuando delta x tiende a 0 o se acerca a 0. Pero los valores aquí son trigonométricos. F de x más delta x va a ser seno de x más delta x. F de x va a ser seno de x, que es lo que tenemos en esta sustitución. Límite cuando delta x se acerca a 0 de seno de x más delta x menos seno de x sobre delta x. Aquí tenemos el seno de la suma de dos ángulos, entonces tenemos que desarrollar el seno del ángulo doble o de la suma del ángulo. Y esto nos queda seno de x por coseno de delta x más seno de delta x por coseno de x. Estos cuatro términos o estos términos son el desarrollo de acuerdo a las identidades trigonométricas, menos seno de x sobre delta x. Entonces, ya desarrollamos, se aplicó la identidad del seno del ángulo doble o de la suma de ángulos, sería en todo caso de la suma de ángulos, y vamos a factorizar. Nos podemos dar cuenta que aquí tenemos seno de x, coseno de delta x, y aquí tenemos seno de x. Este seno de delta x no lo podemos factorizar. Entonces factorizamos el tercer término que es seno de x con primer término seno de x coseno de x sobre delta x. Factorizamos esos dos y nos va a quedar, factorizamos seno de x en los términos adecuados, que sería el primero y el tercero, nos queda seno de x
por coseno de delta x, lo vemos acá. Seno de x por coseno de delta x menos 1. Que al tomar como factor como un seno de x nos quedaría el número 1. Es como si nosotros tuviésemos aquí escrito el número 1. Entonces podemos factorizar seno de x y nos queda el número 1, que es lo que tenemos nosotros en la factorización. Aquí está. El siguiente término se queda igual, aunque le estamos dando un orden, aplicamos la propiedad conmutativa, primero pusimos coseno, luego seno delta x porque nos conviene. Ya tenemos la factorización, tenemos una suma de límites, podemos descomponer esta suma, que sería en todo caso una suma de fracciones, lo podemos descomponer en las sumandos originales y nos va a quedar seno de x coseno delta x menos 1 entre delta x, más separado coseno de x seno delta de x sobre delta de x, y ambos como límite. Entonces, ¿qué hacemos? Separamos el límite y se sacan las constantes. Vamos a tomar este límite, lo voy a marcar. Esto va a ser un límite. Esto va a ser un límite más un segundo límite, que sería este. También con su delta x respectivo. Y el símbolo, bueno, la indicación del límite delta x. Estamos separando esos dos límites. Pero además es importante observar que seno de x y coseno de x son funciones que no tienen relación con delta x. Porque el límite es para delta x, y aquí tenemos x y tenemos x, por lo tanto esos valores se consideran como constantes, y al ser constantes se pueden sacar del límite. Nos lo permiten las propiedades del límite. Entonces, este seno lo sacamos como constante, y nos queda el límite de coseno delta x menos 1 sobre delta x, que está acá. Más porque estamos separando los límites, ahora el límite, pero sacamos el coseno porque sería una constante, ya que no estamos tomando delta x. El coseno no tiene delta x, que es la del límite, entonces coseno sale como constante, límite de seno de x, de seno delta x sobre delta x, porque este delta x abarca los dos sumandos. Entonces ya tenemos los dos límites, pero resulta que esos límites son ya conocidos. Este límite vale 0 y este límite vale 1. Entonces, tenemos los resultados del ejercicio finalmente, de la derivada, y nos va a quedar seno de x por 0, aquí esto se hizo 0, seno de x por 0, más coseno de x por 1. Seno de x por 0 obviamente 0, coseno de x por 1 es coseno de x, y llegamos al final de la derivada. Es decir, la derivada de seno de x es coseno de x. Y con esto concluimos este tema que está un poquito complicado. Nos vemos en el siguiente.